Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este podcast enlazado a Rescate en Silencio. Quiero presentarles a Samantha. Ella es la otra cara de este podcast. Es un gran apoyo y quiero presentarla como maestra y tutora de una universidad. Y pues, den la bienvenida. Mucho gusto, mi nombre es Samantha Pedrosa Hernández, como ya me presentaron aquí, es un gusto colaborar en este podcast y estaremos viendo algunos puntos de vista del adolescente, como maestra, como tutora, entonces quédense y escúchenos. El día de hoy tendremos un tema diferente con el tema de las problemáticas sociales. Vamos a hablar sobre la prevención del delito en la familia. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo prevenir o vamos a dar cierto tipo de consejos y tips que espero que les ayude para poder sobrepasar esto y poder evitar que sus hijos o ustedes mismos, si son jóvenes los que nos están escuchando, para que puedan evitar pues caer en un mundo de delincuencia. Queremos hablar también del tema de lo que es la ansiedad, la depresión, de cómo tomarlo en serio, porque habemos muchas personas que somos, pues, entre comillas, mayores y tomamos la ansiedad y la depresión como algo muy tonto o algo como que realmente no sabemos lo delicado que es, pues. Si nos viene nuestro hijo y nos dice, es que sabes que tengo ansiedad o estoy deprimido, muchos de los papás toman la actitud como diciendo, ay, estás loco, ¿qué es eso? Pero pues tenemos que aprender que es algo serio, que es algo real y pues queremos enseñarles y darles unos tips para poder sobrellevar esto y poderles ayudar a sus hijos. Con el apoyo de Samantha, queremos preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias si no intervenimos para dar solución a los problemas sociales? Muy bien. En primero es que nosotros como familia, si no intervenimos en los adolescentes, que es cuando comienza a despertarse todo este interés por querer comerse el mundo, por querer experimentar, nosotros podemos ser víctimas de esa misma violencia, de la delincuencia. Si como padres, como maestros, como guías, no intervenimos, entonces nosotros mismos podemos ser cómplices, o sea, podemos ser víctimas, podemos sufrir esas mismas agresiones, por ejemplo, en la escuela. Si a un adolescente, yo como tutora, no le pongo un alto y le digo, ¿sabes qué? Tú estás a mi cargo porque eres de cierto grupo, entonces me reportaron que hiciste esto, esto y esto. Si yo no pongo un alto, yo me vuelvo víctima. O sea, el alumno también a mí me va a agredir si dice, ella no hizo nada y es mi encargada. Entonces, pues quiere decir que está bien o aquí no están al pendiente, entonces hago lo que yo quiero. Entonces, si este niño el problema que presentó fue que le hizo bullying a otro alumno y yo no pongo un alto, el niño o el adolescente va a llegar a faltarme el respeto también a mí, a hacerme a lo mejor hasta bullying a mí, porque sabemos que en la actualidad ya hasta los alumnos, ¿no? Se llevan con los maestros, no los respetan. Entonces, primer punto, yo me vuelvo víctima. Otro de ellos podría ser que los índices de violencia pueden crecer en todos los aspectos, no van a disminuir, sino en su hogar, que claro, los padres son los principales elementos que deben poner un alto porque se supone o sabemos que la educación viene desde casa, pero como maestros también podemos aportar, podemos ayudar. Sin embargo, es necesario que en todas las áreas, en todos los círculos sociales sea trabajo, porque hay alumnos, yo en este caso soy maestra de bachillerato, son alumnos de 15 a 18 años, entonces ya tienen un círculo social más que es el trabajo. Entonces, si no intervenimos tanto en el trabajo, en la familia, en la escuela, vamos a tener problemas. Y otra de las cosas es que si no ponemos un alto, la persona que es la víctima, pues va a seguir siendo víctima, nunca va a estar del otro lado o nunca va a estar en paz, siempre va a ser víctima.
Si, por ejemplo, un alumno golpea a una compañera, que también se da el caso, no es nada más niño con niño o niña con niña, si no se pone un alto, pues la víctima ahí va a quedar, ahí va a estar, va a sufrir, va a tener consecuencias en un futuro a lo mejor, y pues no va a haber una solución. Esta persona o este alumno en este caso o alumna va a seguir sufriendo y se va a dar cuenta que pues no tiene realmente un apoyo, que nadie hace pues nada por esa persona. Sabemos que hay muchas más situaciones, pero me voy por el bullying porque es algo que se da mucho en las escuelas. ¿Tú como maestra y o tutora tienes alguna experiencia propia o ajena que nos puedas explicar con lo cual se vivió este problema? Ya sea que un alumno era bullying o un alumno que era bulleado o uno que le siguió o uno que le paró, no sé, alguna experiencia que tengas. Sí, en una ocasión, bueno, son muchas, pero una anécdota o una historia. En una ocasión, unos niños encontraron a otro alumno, fueron al baño en grupito y se encontraron ahí a un chico y el baño estaba abierto, no le cerró bien a la puerta. Entonces se empezaron a burlar, pues ya te imaginarás, porque pues dejó abierto y él estaba pues sentado y empezaron a echarle carrilla y que no la cerraste y a burlarse de él, y el niño pues lo que hizo fue salir corriendo. Pues sabemos que no todos se saben defender o no todos lo toman como broma, y aparte porque era un niño que no era amigo de ellos, o sea, no era de su salón, realmente no se conocían. Entonces empezaron en sus grupos que tienen ellos, empezaron a hacer comentarios de que encontramos a fulano y subieron la foto. Entonces este chico, después cuando nos enteramos, de hecho yo era su tutora en ese entonces y me tocó hablar con la mamá de este niño. El niño tiene retraso, o sea, realmente él tiene un diagnóstico y está en la escuela. A él no lo aceptan en escuelas especiales porque le han dicho que su inteligencia pues no es para estar en una escuela especial. Por si alguien se pregunta pues qué hace ese niño ahí, bueno, porque no lo aceptan en esas escuelas. Realmente es muy inteligente, pero sí tiene, o sea, si él en esta etapa tenía 16 años, su diagnóstico marcaba que él tenía como 8 años menos. Entonces el niño por eso salió corriendo y salió pues llorando y se molestó, aparte se enojó, ni siquiera fue como que se sintió, se molestó. Y cuando a estos niños se les dijo que pues él tenía un problema, tenía retraso porque no lo conocían, no era de su salón, como que lo entendieron, dijeron, no, pues no, la verdad no sabíamos. Hicimos que se disculparan y todo, y el chico hasta eso aceptó porque realmente pues sí era también algo agresivo el niño, pero lo aceptó. Pero al fin y al cabo pues la mamá decidió sacarlo de la escuela porque vio que pues que no, quizás esta situación la hizo a la mamá reflexionar y a lo mejor saber que no era el espacio, o a lo mejor que tenía que estar en una escuela más chica, no sé, el lugar ideal, porque ahí son demasiados alumnos, y quiso como cambiarlo a una escuela donde hubieran menos. Pero al fin y al cabo se intervino, yo me enteré por él, porque tiene un trastorno como tipo Asperger. Entonces esos niños no entienden el sarcasmo, en ocasiones son muy agresivos, tienes que saber cómo hablarles, y gracias a Dios que me enteré, que supe, él me dijo, se intervino, los chicos se disculparon, aunque al fin y al cabo pues él se fue de la escuela, ¿no? Pienso, corrígeme si me equivoco, que todos estos temas de bullying y de agresividad o de burla, podemos entender que son chavos y entre amigos pueden tener esas actitudes y burlarse de uno, burlarse de otro. Pero sabemos y creo pues que todo esto viene desde la casa. O sea, toda la familia, si no educas a tu hijo con un modo de respeto, a cualquier otro niño se le va a hacer fácil hacerle burla, hacerle bullying, o hasta portarse agresivo. Entonces, para poder terminar y cambiar con todos estos actitudes, pues tenemos que empezar desde la casa. Enseñarle a tu hijo a cómo comportarse, educarlo de la manera correcta, que todas las demás personas son importantes, que los valores son importantes, para que no estén ocurriendo este tipo de detalles, estos problemas, ¿no? Queremos tomar un punto que se llama prevención al delito en la familia.
es muy importante porque es una realidad. Cuando vemos a algún delincuente, a algún ratero, siempre nos quejamos, ¿no? Y decimos, esta persona malviviente, ¿no? Debería de ponerse a trabajar, debería de hacer otras cosas. Vemos al chavo que se está drogando en la esquina y lo juzgamos. Y aunque no es correcto lo que está haciendo, debemos de pensar que hay algo detrás de todo eso. Entonces, a lo mejor no tuvo atención desde su casa, o su papá era lo mismo, su papá también se dedicaba a robar, su papá era drogadicto, el papá era alcohólico. Entonces, debemos de tratar de identificar todo eso. Entonces, este punto es bien importante. Queremos hablar sobre la violencia familiar, sobre esa violencia que está en el hogar y saber pues cómo evitar que el niño o el joven sea afectado con esto. Entonces, yo te quiero preguntar, ahora ya nos relataste de uno que fue bulleado. ¿Tienes alguna experiencia con uno que tú sepas que hubo violencia en su familia y por eso es así, por eso él hace bullying, por eso él es violento? Sí, y casos feos, fuertes. Incluso hay casos que uno prefiere a veces no enterarse y dices, bueno, ya me contó, porque te sientes ya parte de, o sea, ya eres cómplice. Claro. Al contarte, pues sí, ya te vuelves cómplice. Sí, en una ocasión un chico, no a mí, a otra maestra, le confesó que su papá pues le había quitado la vida a una persona, que su papá es muy agresivo, que andaba metido en asuntos, en cosas malas, y que frente a él le quitó la vida a una persona. Entonces desde ahí él pues se le hizo como un trauma, pero en lugar de él decir no quiero ser como mi papá, él también presentaba pues conductas no muy buenas en la escuela. Son de esos alumnos que el maestro pues se desespera, ¿no? Y le dice, es que ¿por qué eres así? Es que ya cálmate. Pero nunca nos pusimos a preguntarle cómo están las cosas en tu casa, cómo está tu papá, tu mamá, para llegar a la raíz, porque sabemos como maestros, como tutores, que siempre hay un porqué. O sea, no son así nomás por nomás, hay un porqué. En algunos casos sí, porque ya me junté con fulano y me influenció, pero o sea, siempre hay un porqué, siempre hay una razón. Sí, claro. Entonces, en este caso, una vez nos sentamos a platicar con el muchacho, repito, no me contó a mí, le contó a otra maestra, pero como los tutores somos varios, somos un equipo, nos sentamos a platicar con él y sí, o sea, fue cuando él nos contó, bueno, le contó a este maestro y tuvimos que hablar todos con él y decirle que pues no nos podemos meter en temas legales, y ahora sí que ahí ya era pues algo familiar, pero sí nos importaba a él. Entonces le ofrecimos ayuda en las escuelas, no sé si en todas, espero que sí, porque ya en esta etapa o en este siglo, ¿verdad? Es casi necesario o indispensable más bien. Y se le dio atención psicológica. No hay como tal terapias en la escuela, pero sí hay un departamento psicopedagógico que se encarga de darles un seguimiento interno en la escuela. Entonces creo que este chico pues le sirvió, aceptó la ayuda. No digo que dejó de ser agresivo y que fue el mejor alumno, pero creo que sí le sirvió porque pues nadie le había ofrecido ayuda, nadie se había preocupado por él, y incluso hay papás que están en contra de llevarlos al psicólogo, dicen que pues eso es para locos, incluso alumnos también que piensan que eso es para locos, pero este alumno aceptó y se le ayudó pues en lo que se pudo. Es importante saber que la violencia en la familia no solamente son golpes y maltratos. La violencia se da desde un grito, desde una mala palabra. Parece tonto o insignificante, pero el decirle a tu hijo eres un inútil, ya les afectó, ya les causaste un daño, le causaste un problema. Y tanto como son las palabras, como son los golpes o el abuso también, eso es violencia. Y queremos darles unos puntos, quiero preguntarte los puntos, las medidas para poder detener la violencia familiar. Sí, bueno, una es
no aceptar ni tolerar ningún tipo de violencia en el hogar. O sea, en pocas palabras, tú mencionabas algo al inicio. La educación empieza desde la casa. Muchos papás nos dicen, es que usted no le enseña bien. Oh, señora, pues ¿cómo que yo no le enseño bien? A mí me toca enseñarle esto, la parte teórica, o sea, una materia, no educarlo, o sea, un maestro sí puede hacerlo porque hay materias que se encaminan a eso, pero por ejemplo yo como maestra de español, yo no les puedo enseñar valores porque no soy maestra de formación ciudadana, de desarrollo humano. Entonces, todo viene desde el hogar. Hay veces que cuando tratamos con los papás decimos, híjole, pues ya sé por qué es de ahí así. Viene. Ya sé por qué es así el hijo, ¿verdad? Incluso he visto papás que le faltan el respeto a los maestros, al director, al subdirector, y decimos, bueno, ahora entendemos, ¿no? Y tienes que estar preparado para esos momentos. Entonces, antes de mencionar qué medidas debemos de tener, creo que es importante mencionar que, como dijiste, todo viene desde el hogar, por lo tanto, desde aquí es donde tenemos que inculcar valores, principios y sobre todo que haya una buena comunicación. Porque también puedes inculcar buenos valores, pero si no platicas con tu hijo, si nunca te acercas con él y no le preguntas cómo estás, qué te pasó, cómo te fue, qué necesitas, quieres hablar, tienes algo que contarme, si ellos no sienten que son importantes para alguien, sobre todo para sus papás, es cuando creo que comienzan a reprimir todo esto. Se guardan muchas cosas y dicen, pues es que no tengo a quién contarle. Y a veces le cuentan a los amigos y pues no es la persona indicada. Ya se reciben burlas. O porque los consejos no son buenos. Un amigo le va a decir, te pegó, pues tú pégale. Tú, mira, junten más, entre todos nos lo agarramos o nos la agarramos y nos lo desgreñamos. O sea, son consejos que no te van a servir, que no te van a funcionar. Por eso es importante que en el hogar haya comunicación. Que los padres, tanto el padre se acerque al hijo y que el hijo pues tenga esa confianza. Pero aún así, regreso al punto, los papás son los que deben pues darles esa confianza. O sea, no esperes a que tu hijo, si me cuenta, bueno, si no, yo le doy su espacio, ¿no? O sea, a lo mejor él está esperando que tú te acerques a él, porque él no siente la confianza, entonces, todo comienza desde el hogar. Sí, la realidad es que, ahora sí, si me permites hablarte algo desde mi experiencia, yo viví en una casa donde el papá era muy trabajador, era muy hogareño, le encantaba estar en casa. Pero la realidad es que era una persona muy agresiva. Era muy agresivo mi papá. Era muy mal hablado. De hecho, los cariños hacia mí y hacia mi hermano eran groserías. Y pues la realidad es que nunca lo ves mal. Siendo niño y ver que tu papá te está tratando así, de que hasta una mentada de madre, o decirte groserías, pero en cariño, lo ves bien. Lo ves, piensas que es normal, piensas que no tiene nada de malo. Y también viví el tema de que él me decía que no le contara nada a nadie. Que todas mis situaciones, mis tristezas, mis enojos eran míos. Y no tenía por qué contarle a nadie, no tenía por qué abrirme con las demás personas. Pero eso lo podrías entender si tuvieras esa comunicación en tu misma familia. Pero yo no tenía esa comunicación en mi familia. Yo no podía sentarme con mi papá y decir, oye, fíjate que ando triste por esto. Porque mi papá era de los que, estoy viendo la tele. Entonces, no tienes atención en tu familia y no tienes la libertad de contarle a una persona afuera. Entonces, aprendes a reprimir todos tus sentimientos, aprendes a no contarle absolutamente a nadie. Y es difícil. Porque el día que por fin explotas y te abres, puedes hasta llorar. Y recibes burlas. Recibes burlas porque dices, mira, estoy chillón. Pero la realidad es que sí se necesita. Se necesita no tomar a la ligera, no decir no pasa nada. Porque sí es importante, pues, que apoyes a tus hijos en todo, ¿no? Cuando yo crecí, me salí de la casa. Tuve muchos problemas en el tema, no en el tema de trabajo, porque pues mi papá me enseñó a ser muy trabajador. Pero ya en el cómo relacionarme con la gente no lo aprendí de él. Porque yo podía llegar con alguien que tenía 2 días de conocerlo y hablarle con groserías. Y me decían, hey,
¿por qué me hablas así? Y yo, pues, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Hasta que un día me dijeron, si a ti te educaron así, esa es tu situación, tu problema, pero pues a mí no. A mí me educaron con cariños bien, con palabras bonitas. Y cuando me dicen a mí una grosería, pues sí me afecta. Y ahí entendí y empecé a cambiar todo eso. Pero sí te afecta. Si no educas a tus hijos de la manera correcta, pueden tener estos problemas y no saber desenvolverse con las demás personas. Hoy ya, gracias a Dios, ya todo es diferente y pues puedo abrirme, puedo contar mis sentimientos. La realidad es que lo tomo ya de una manera cómica, pues tú me conoces. Ya es algo cómico en el tema de por ejemplo, lo confío con el fallecimiento de mi papá. Muchas veces me río, digo, es que mi papá iba a venir, pero pues no vino porque ya se murió. Y da risa, y sí dices, este compa. Y a mí me da risa, la realidad, pero antes no podría decirlo. Ahorita ya me puedo abrir y ya me abro con un poco de comedia, pero ya no duele, ya no me afecta, ya puedo abrirme tranquilamente y poder, pues, abrir mi corazón y hablar de mis sentimientos, ¿no? Entonces, ahora sí, regresemos a esas medidas para poder detener. En este caso, qué bueno que lo comentaste porque ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Ahorita estábamos hablando del que es el agresor, pero en este caso, bueno, no es que fueras víctima de violencia a lo mejor, porque toda la gente entiende como violencia golpes, pero sabemos que también hay violencia psicológica, hay otros tipos. Entonces, en este caso tú fuiste víctima, ¿no? De chico, de pequeño, porque dices que tu papá pues no tenía el tiempo, no te escuchaba, los ignoraba. Entonces, qué bueno que tocamos este punto, porque precisamente las medidas para detener la violencia, en este caso, es cuando tú eres la víctima. ¿Qué es lo primero? Como dije, no aceptar ni tolerar ningún tipo de violencia en el hogar. En este caso, que no me hace caso mi papá, entonces un día, no sé, buscar apoyo de quién se lleva mejor con mi papá, no sé, mi mamá. Quiero pedirte que le digas a mi papá que necesito que me escuche. Entonces ya es una forma de, pues a lo mejor se va a triangular la información, pero pues te va a ayudar, ¿no? En cierta manera, buscar una solución. Entonces, no aceptar ningún tipo de violencia, aún así sea psicológica, sea emocional, hablarlo. Decir, no me parece, no me gusta. Si eres mi papá, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué me dices que no tienes tiempo? A veces, como dices tú, lo normalizamos o decimos, es que él me la raya, pero es buena onda, o sea, es mi papá, me lo dice muy chido. Pero a la hora de que tú vas a la escuela o vas al trabajo y lo quieres hacer con una persona también jugando o de forma chida, pues resulta que no todas las personas lo toman así. Por eso siempre es bueno que en cuanto suceda, pues tú pongas un alto y digas, no me gusta, yo quiero que me escuches, no me gusta que me digas inútil, porque aunque sea de broma, pues me la estoy creyendo, o sea, de repente digo, soy un inútil. O sea, al momento lo tomo de broma, pero resulta que un día me salió algo mal en el trabajo y yo mismo me comienzo a decir, soy un inútil. Entonces hay que poner un alto. Otro sería no justificar la violencia del agresor. Repito, no decir, es que él es así, es que me lo dice en buena onda, es que me dice soy un bueno para nada, pero es jugando. Pues no, porque luego, y ha sucedido, y a mí, yo creo que a todos los niños nos acordamos más de recuerdos de la infancia, que si alguien te dice, pues eres un bueno para nada, no sirves para nada, si te pega, después dices, me acuerdo cuando, y queda, ¿no? O al menos a mí me ha pasado, hay palabras que yo ya perdoné y ya olvidé, pero sí duelen, entonces hay que poner un alto, no hay que justificar. Otro sería denunciar la violencia física, ya hablando de golpes, que sí sucede. Sí. A veces uno ve en las redes sociales que es la familia perfecta, ¿no? La familia feliz, y después resulta que pues en la casa están del chongo y en redes pues muestran otra cosa, o en la sociedad muestran otra cosa, y hay personas que tenemos amigas de confianza, amigos de confianza que nos dicen, pues la verdad es que no es así, o sea, estoy sufriendo
violencia. Tú y yo conocemos jóvenes que han dicho, es que me avienta, es que mi novio me pegó, es que me hizo así, pero yo sentí que ya se estaba pasando. Entonces creo que no hay que justificar la violencia, porque poco a poco pues comienza a hacerse un problema, o si permites algo ahorita jugando, después comienza más fuerte, luego más fuerte. Entonces es mejor denunciar, poner un alto. Otro sería solicitar ayuda a un familiar. Si tú dices, es que por más que hablo con él no entiende, bueno, buscar una persona entonces de confianza. Quiero evitarlo, entonces cuéntale a una persona, a tu amigo, tu amiga, tu papá. Yo sé que algunos dicen, no, yo confío más en mis amigos que en mis papás. Bueno, a quien tú quieras, pero siempre hay que denunciarlo. Contarle a alguien que sea tu testigo, incluso, no sé, grabar, tener pruebas e ir y denunciar. Otro sería pedir a familiares que intervengan en la situación. Si tú de plano crees que estás en riesgo, como en este caso que vemos que se da mucho últimamente los problemas en pareja y que hay muchos feminicidios, si tú sientes que estás en riesgo, pues pedirle a alguien que intervenga. Tú alejarte completamente y cuando vayas a hablar con la persona, pedir que alguien te acompañe, no estar solo. Y bueno, como ese podría mencionar muchos otros. Sí, es importante, así como dijiste, denunciar la violencia y solicitar apoyo a familiares y personas de confianza. Dice para resguardarse. ¿Tú crees que eso sea realmente importante? Salirte de tu casa, salirte de donde estás, pues entre comillas, seguro, y estar en otro lugar. Claro, porque tienes que cuidar tu integridad. Yo creo que todas las personas que se sienten intimidadas, que saben que puede suceder algo peor que la violencia y que ya pues más bien sea estar en un ataúd, yo creo que sí, es necesario huir, cuidar tu integridad y pues ya mencionamos los puntos anteriores. Ya pediste ayuda, ya le contaste a un familiar, ya pediste que intervengan. Entonces resguardarte, claro que sería una opción y de hecho mis papás, por ejemplo, han dado consejo de, ¿sabes qué? Vete con tus papás, ¿sabes qué? Vete con tu hermana, vete, o sea, se han acercado a pedir consejos, sobre todo los matrimonios, y sí, se ha llegado a dar ese consejo porque yo creo que es necesario cuidarse, ¿no? O sea, no hay que dejarle todo a Dios y decir, es que Dios me cuida. Creo que hay ocasiones en las que también tú tienes que actuar. Claro, ponerlo en manos de Dios, pero también tú tienes que actuar, ¿verdad? No dejar que todo se solucione. Ahorita que mencionaste de que tus papás dan los consejos, ¿quiénes son tus papás? Son pastores de una iglesia cristiana y son consejeros matrimoniales, bueno, de todo, porque se han acercado personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viudos, de todo, pero en especial, o se da más que los matrimonios pidan consejo. Entonces, así como tú y yo, que te mencionaba una pareja que nos dijo, oye, esto ya será violencia, es que me da, pues también fueron una pareja de jóvenes que se acercaron a pedirnos, o sea, de forma separada, a pedirnos consejo como una pareja de jóvenes. En este tema, como decías, que tu papá da esos consejos, es importante cuando decimos que separemos a las parejas, no significa que se termine la relación o que nosotros influyamos en que haya un divorcio o haya una separación. Queremos ayudar y por eso le decimos al hombre o a la mujer, ¿saben qué? Más bien el que esté sufriendo la violencia, aléjate de ahí. Necesita haber un tiempo de conciliación, un tiempo de platicar, ver por qué hay esa violencia, llegar hasta el fondo, pues, hasta el inicio, por qué se está comportando de esa manera y poder ayudarlos de la manera correcta. Otro de los consejos que damos mucho, si estás en una relación donde tienes muchos pleitos, hay muchas diferencias, que pues es normal, en una relación nunca va a ser perfecta y nunca va a haber cero problemas, ¿no? Pero si tienes una relación en la que te peleas mucho y tienes hijos, no lo hagas delante de ellos. Espérate que se duerman o salte un café y en el café discutes
o tú te encierras en tu cuarto. La cosa es no estar influyendo en la vida del niño para que vea y piense que la violencia que están viviendo sus papás es normal. Porque el niño va a crecer pensando que debe de pelearse con su novia. Y a lo mejor tiene una noviecita de esas de chocolate de la primaria y te van a llegar con el reporte de que tu hijo le pegó a la niña. ¿Y por qué? Porque lo vio en tu casa. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, como dije al inicio. Todo esto empieza desde la casa. Tengan cuidado que sus hijos no los vean. No influyan en sus hijos con esta violencia. Dentro del mismo tema de la violencia, también está en el lado sexual. Hace mucho, les voy a platicar, hace mucho yo iba llegando a la casa de un tío y abajo de las escaleras, porque eran unos departamentos, abajo de las escaleras había un niño con una niña, y niño realmente, tenía 5 o 6 años. No estaba teniendo relaciones con la niña, pero estaba teniendo como la simulación. Estaban haciendo los movimientos y le estaba dando besos en la cabeza a la niña. Y primero, siendo sinceros, te da risa. Dices, mira, y se te hace chistoso, ¿no? Pero después lo piensas y dices, oye, ¿de dónde sacó eso ese niño? Pues obvio, vio a los papás haciéndolo. Para los papás es algo normal, es a lo que íbamos, lo que estábamos diciendo. Para nosotros puede ser normal, es algo natural, es algo que se hace, estamos casados, somos un matrimonio, y pues es normal, sí, pero no lo hagas delante de tus hijos. Y si no lo haces delante de tus hijos, entonces ¿de dónde sacaron eso? A esa edad que estaba viendo el niño en el teléfono o en la tele, no tuvieron el cuidado necesario de ver qué es lo que estaba viendo el niño, que pues tuvo esas actitudes y quiso repetirlas. Entonces es necesario también que tengan ese cuidado. Cuiden de que sus hijos no los vean. Tengan mucho cuidado con eso. Regresando al punto, que bueno que aclaraste, y también quiero reforzar eso, de que como consejeros nunca decimos, hablando de los matrimonios, que se separen. Jamás es un consejo, porque incluso los que saben o han leído la Biblia, aunque bueno, no nos vamos a meter mucho en esto, pero uno o más bien la única razón por la que está permitido el divorcio según la Biblia, según la palabra de Dios, es una infidelidad, o sea, el adulterio. En este caso, cuando es por violencia, tampoco es como que el consejo es, ahí quédate, tienes que soportar, no, pero tampoco el consejo es, divórciate. Ahora sí que volvemos al punto, es un consejo que cuando sientas que estás en peligro, es cuando debes de resguardarte. Sí, cuando peligra tu integridad. Sí, si son peleas como las que pues tiene cualquier pareja, no le vas a decir que cada 5 días que tengan una discusión se vaya a la casa de la mamá. Esto es cuando tú realmente corres peligro y tu integridad pues igual. Entonces, bueno, quería aclarar ese punto. Y regresando al tema de los hijos, que son parte del núcleo familiar, estamos hablando de lo mismo, pero regresándonos ahora a los niños. Tú decías que ellos pues ven a los papás, imitan lo que hacen los papás, es una realidad, los patrones se van repitiendo. También otra de las razones es que los niños ven en internet. Si los papás no les controlan su celular, su tablet o lo que tengan, en este caso era un niño de 5 años, no creo que tuviera celular, espero que no, pero a lo mejor tú tenía una tablet. Entonces si tiene internet y no tienes controlado, limitado pues lo que ve, tiene acceso a ver cualquier cosa. Entonces en la televisión, o sea, como padres hay que ser cuidadosos en todos los sentidos. Creo que muchos se esfuerzan por serlo, pero también muchos lo toman como muy a la ligera, porque a lo mejor así les enseñaron, a lo mejor así les dijeron, no pasa nada. Y yo tengo una amiga muy cercana que me dice, es que están chiquitos, ellos no saben. Y yo así de, para empezar, ¿por qué me cuentas eso, verdad? Porque es algo muy íntimo, pero a mí sí me preocupó, dije, ¿por qué dejas que vean eso? Es que dice, no saben, pero se les está enseñando. Y de hecho ya después me dijo que
que el niño ya comenzaba a hacer cosas extrañas. Y yo le dije, ¿ves? Le dije, y es un niño de 3 años. Le dije, y decías que no pasaba nada. Incluso ella decía, pero es que es normal, o sea, es un niño, no pasa nada. O sea, ya está haciendo cosas raras, pero no pasa nada. Y yo, claro que sí pasa. Sí, sí pasa. Le dije, imagínate, vaya, y ya que lo metas al kinder y le quiere hacer lo mismo a una niña, porque él hasta ya imitaba sonidos, imitaba cosas, movimientos. Entonces, un niño de 3 años, o sea, está bien que ya en este siglo seamos más abiertos y que ya haya más información, pero a un niño pues no hay que pues jugar con su mente, no hay que malearlo. Quitarle su inocencia. Quitarle su inocencia, exactamente. Hay que ser padres responsables. Porque es importante también el tema de que no todas las caricaturas son para niños. Muchas veces ponemos al niño enfrente de la tele y que vea la caricatura que sale y uno como papá, ustedes como papás, te asomas desde la cocina, estás preparando y te asomas y ves que el niño está viendo la caricatura todavía y dices, todo bien, y te metes. Pero no te das cuenta cuál caricatura está viendo, porque no todas las caricaturas son para niños. Y pongo un ejemplo que pasó. Hay una película, no le voy a dar promoción, pero voy a decir el nombre. Hay una película que se llama La Fiesta de las Salchichas. Cuando esa película salió en el cine, no hubo trailers, no hubo publicidad, no hubo alertas. Y los papás llevaban a los niños a ver la película. Entonces, muchos papás salieron enojadísimos del cine, queriendo demandar al cine, porque la película era demasiado explícita y grosera. Y la realidad es que, volvemos al tema, no todas las caricaturas son para niños. Deben de cuidar qué están viendo. Caricaturas tales como Los Simpson, Futurama, Ricky Morty, hay varias que pues a lo mejor no me acuerdo ahorita, pero son caricaturas que tienen un humor y son para personas más grandes. Tú pones al niño y el niño a lo mejor vas a decir, no le va a entender. No le entiende, pero le estás enseñando algo que no debe de aprender a su temprana edad. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Caricaturas, películas, hay que tener mucho cuidado. También hablando de el tema sexual, quiero compartirte una historia repito, como maestra, como tutora, una situación de una parejita que ya iban en 6º grado. No me tocó a mí, pero una maestra me contó que la chica se acercó con la maestra a contarle que sufría pues violencia sexual por parte del novio. Entonces le comenzó a explicar pues para saber si ella estaba en lo correcto o si era pues normal, pero a ella le parecía que no. Entonces y volvemos, o sea, la raíz viene precisamente de lo que ellos ven, lo que escuchan, lo que imitan, patrones que se repiten en la familia. ¿Por qué? Porque tú sigues haciendo lo mismo, o sea, se va a repetir, es lo que tu hijo aprende. Y ella decía que su novio, pues que a veces ella no quería tener intimidad, y el novio le decía, es que debes de querer, o sea, eres mi novia, ¿cómo no vas a querer? Entonces, el muchacho pues prácticamente no la obligaba en el sentido violento de que te vas a poner y quítate, no, pero ella le decía, es que no quiero, y él le decía, pero pues es que ¿por qué no? Y cuando ella veía que él se sentía mal porque no quería, ella le decía, bueno. Sí iba por el lado emocional. Sí, o sea, él no era agresivo, era ya cuando pasivo. Dicen, ya no te gusto. Ahora sí que pasivo-agresivo. Pero, pues sí, o sea, jugaba pues la chantajeaba, ¿no? Era como, sí, déjame hago la víctima, el que se siente mal, y la chica siempre accedía. Entonces decía, esto pasa, maestra, todos los días, pasa varias veces al día, y yo no quiero, o sea, yo, pues hay veces que yo no quiero, simplemente no. Y pues ahí ya, pues se le aconsejó, ¿no? Obviamente que para empezar a hablar con el chico, y que, porque ella nunca se había atrevido a hablar, ya que ella pensaba que era algo normal. Él le hizo creer que era algo normal, pero al ella darse cuenta que sí, que realmente estaba siendo violentada sexualmente, ella dijo, ya no quiero esto. Y ni siquiera fue como, pues déjalo para que le baje, ya nomás sea una vez a la semana. No, o sea, simplemente ella pues ya no tenía el deseo, ya no lo veía con ojos de amor, porque pues ya era una víctima, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay muchos temas. Podemos también
tocar temas de violencia como lo que se da comúnmente en Estados Unidos. Los jóvenes que entran a las escuelas se ha dado hasta en iglesias, sobre todo en escuelas, que entran y hacen pues que matan a personas inocentes y casi siempre no aseguran, porque yo creo pues ni los medios ni los papás a lo mejor lo saben, pero yo pienso que influyen mucho tu entorno siempre, pero el internet, las redes, los juegos, los amigos. Qué bueno que tocaste ese tema. Hace poquito salió una noticia de un chavo que cometió una de estas masacres en una escuela, que él mismo dijo que lo hacía pensando en el juego de Fortnite. Y eso te quería preguntar, ¿tú crees que realmente influyen los videojuegos? Estos videos de pistolas y todo eso, ¿crees que influya para que los niños sean violentos? Sí lo hacen, porque incluso les hemos dejado exposiciones donde queremos escuchar lo que ellos opinan acerca de los videojuegos. Muchos hablan de la parte positiva, que es el hecho de distraerte, de no estar afuera y pasar peligro, y mejor estar dentro de tu casa sentado en tu cuarto a gusto, en la comodidad. Pero sabemos que así como la música influye, así como influyen nuestros amigos, así como influyen hasta nuestros padres, porque no todos son buenos y bueno, hay influencias buenas y malas, también influyen los videojuegos. A lo mejor no es como que jugué hoy y mañana voy y mato a una persona, pero sí tiene influencia. ¿Por qué? Porque todo lo que veo en las redes, todo lo que veo en la televisión, al fin y al cabo es lo que estoy consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos, imitamos, queremos saber qué se siente, experimentar. Entonces claro que influye. Yo desconozco los videojuegos, qué tipos hay, qué nombres, cómo se llaman, pero por lo que he escuchado en mis alumnos, cuando les toca hablar de forma negativa, todos están de acuerdo en que sí influyen. Solamente creo que a uno he escuchado decir, claro que no influyen, pero porque pues sabes que el niño es muy adicto a esto y él busca como defender eso que es lo único que lo hace sentir bien. Como que dice, no se metan con esto, o sea, esta es mi vida y yo saliendo de la escuela soy puro videojuego. Entonces, los que son realistas dicen, claro que sí influye. Y porque precisamente han escuchado historias de masacres, de personas que llegaron a cometer estas acciones, y saben que hay testimonios donde se especula que sí hubo influencia por parte de algún videojuego. Repito, no lo podemos confirmar porque la mayoría de los que cometen estos actos se quitan la vida, entonces ya no hay forma como de entrevistar, preguntar, pero yo creo que con los papás o la tía o el abuelo, alguien cercano al joven, al adolescente o al adulto, te das cuenta de que sí influyó algo. Y en este caso, lo que tú mencionas, pues sí, yo digo que sí influyó el videojuego, no tendría pues nada de raro. Sí, porque sí hay muchos niños que están muy clavados con estos videojuegos y los ves en la calle y la otra vez vi yo también un chavito que traía una rama, pero el niño estaba disparándole con su imaginación a todas las personas que pasaban en la calle. Y repetimos, ay, qué chistoso se ve. Pero qué mentalidad tiene ese niño de traer la intención de dispararle a cada persona que va pasando en la calle. Entonces, no está padre. ¿Qué factores de riesgo crees que hayan para que el niño o los jóvenes se desvíen y pues lleguen a ser estos pues delincuentes? Lo primero es que no tienen fijado un proyecto de vida. Esto incluso se los dejan en las escuelas. Yo en este caso, que soy maestra de bachillerato, he escuchado que les dejan hacerlo. Es un proyecto que hacen todos los alumnos, donde tú fijas tus metas, tus visiones, tus misiones, como un tipo FODA, en donde tú determinas o tú mismo te ayudas a identificar lo que quieres ser, lo que quieres obtener, quién quieres ser. Entonces, lo primero es tener un proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? Para no simplemente decir,
pues no sé qué voy a hacer en esta vida, o sea, quién soy, de dónde vengo. Incluso pasa que los jóvenes comienzan a hacerse muchas preguntas y hasta se empiezan a volver locos porque dicen, es que no sé, vengo del chango, o sea, no saben ni quiénes son. Entonces creo que lo primero es identificarme, conocerme, saber qué quiero. Por lo tanto, sería primeramente un proyecto de vida. Y el no tener un proyecto de vida es como caminar. Sí, sin rumbo. Sin rumbo, ¿Qué decir. Ahorita dijiste el FODA. ¿Qué es el FODA? El FODA es un análisis. Un proyecto, un análisis que te ayuda. Sabemos, los que conocen de negocios, de empresas, sabemos que esto es algo primordial, lo tienen todas las empresas. Yo, por ejemplo, en las tutorías, yo hago que todos mis alumnos hagan un FODA personal, donde tú identificas, tus fortalezas, o tus oportunidades, D, tus debilidades, y A, tus amenazas, perdón. Entonces, es una forma en que tú identifiques todo esto y digas, ok, ya sé que no quiero, ya sé que quiero. Y nos ayuda pues a todos, ¿no? En las empresas, en los negocios, en este caso a una persona en su proyecto de vida. Ya sé cuáles son mis fortalezas, entonces las voy a mejorar. Ya sé cuáles son mis amenazas, entonces tengo que hacer algo para pues poder avanzar y que eso disminuya. Entonces sí, pues es un análisis. Otro de los factores de riesgo son las malas amistades. Tú puedes tener la confianza de que tú no le enseñas violencia a tu hijo no te debe tomar, tu hijo no te debe fumar, no tienes violencia en tu casa, con tu familia, cuidas mucho lo que ven en la tele, y tú puedes decir, mi hijo va por buen camino, pero cuando dejas salir y no cuidas con quién se junta, también te puedes topar que él se junte con un niño que en su casa sí sufre violencia, que en su casa su papá sí toma todos los días delante de él, que fuman, que se drogan, que dicen groserías. Entonces, ese niño que ya trae esa violencia, que ya trae esa enseñanza, se la puede contagiar a tu hijo. Y como en tu casa no lo haces, el niño no lo va a hacer dentro de tu casa, pero en la escuela sí, con sus amigos sí. Y muchas veces hemos sabido de chavitos que la mamá piensa que el niño es un ángel. Y cuando le cae de sorpresa a la escuela, ve que el niño trae el cigarro en la mano y está diciendo groserías y está hasta faltando de respeto a las muchachas. Esto es por las malas amistades con las que se está juntando. Otro de los factores es la delincuencia. O sea, mi hijo no es delincuente, no, pero ya hablamos de las malas amistades. Si él está siendo influenciado por algo externo a mi hogar, aunque en mi hogar tengamos muy buenos valores, muy buenos principios, si yo no cuido a mi hijo adolescente, yo como encargado, responsable en un hogar, siendo la cabeza del hogar, el tutor de mi hijo, si yo no pongo un alto y no me fijo con quiénes se junta, qué hacen esos amigos, lo que tú dices, las malas amistades, pues podemos llegar al punto de la delincuencia. Ese es otro factor. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? No que tu hijo ya lo sea, pero si tiene amistades que sí pertenecen a una, no sé, una pandilla, un grupo que pues no hace cosas buenas, se dedican a hacer cosas malas, robar, asaltar, amenazar, que a veces hasta lo hacen jugando. Que el novio de mi amiga amenazó a fulano porque vio que la volteó a ver. Desde ahí ya comienza la violencia, la delincuencia, y esto los lleva a la delincuencia. Claro. No necesariamente el tener un arma te hace ser violento o te hace ser delincuente. Hay muchas formas. Entonces, uno de los factores es que tienes que cuidar su círculo social para que este hijo, este adolescente, este joven no diga, pues ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer nada, mis amigos no hacen nada, yo quiero estar igual que ellos porque pues veo que les va bien. ¿Pero por qué les va bien? Porque resulta que pues asaltan, a lo mejor roban, e incluso mi hermano un día dijo, pues yo tengo un amigo que me cae muy bien en la escuela, pero se me hace medio raro porque dice que asalta a la gente y diario trae dinero y pues como que eso no está padre, ¿verdad? O sea, te cae bien como persona, pero pues tampoco hay que hacer amistades tan íntimas con esas personas porque pues sabes que incluso hay dichos, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, se pega a veces, aunque tú no quieras, como que te comienza a dar curiosidad. Entonces, si un hijo deja de estudiar y comienza a irse por lo fácil, déjame consigo un trabajo
donde tenga menos posibilidades, pero tengo más tiempo de andar en la calle porque pues, nomás trabajo 4 horas. Y esto lo va a llevar a que todo ese tiempo libre esté a lo mejor con amistades que pues no van a influir de forma positiva. Entonces hay que evitar que se llegue a que se les haga fácil decir, pues gano muy poquito, tengo mucho tiempo libre, voy a hacer cosas que me ayuden a ganar mejor y mis malas amistades influyen y a lo mejor no necesariamente robo, pero a lo mejor sí, no sé, extorsión o algo, es que se pueden dar muchas incorrecto. Cosas. Como son jóvenes se les hace fácil y quieren dinero fácil también. Sí, como lo dijiste, otro de los puntos es ese, la deserción escolar, dejar de estudiar. Muchas veces vemos y es una realidad cuando por ejemplo Mark Zuckerberg o muchas personas famosas y que son millonarios no tienen una carrera porque se metieron al mundo de los negocios, dejaron la escuela y se pusieron a trabajar. Pero la realidad es que ellos lo hicieron cuando ya tenían una oportunidad, cuando ya estaban grandes, cuando ya tenían conocimiento. No se salieron de la secundaria. No se salieron en primero de prepa. Cuando dejas de estudiar, caes en un tiempo de ocio en el cual estás buscando qué hacer. Si no estás buscando cómo generar un ingreso, estás buscando cómo matar el tiempo. Y eso puede caer en que te vayas con los amigos y el amigo te vaya a invitar una cervecita, que te vaya a invitar un cigarrito y pues sí te va a afectar. Esa deserción escolar es muy importante que ustedes influyan en sus hijos para que no la dejen. Mínimo, a mi punto de vista, mínimo es secundaria y preparatoria. Apóyalos lo más que puedas. Ya en la universidad ya es un tema que ellos ya van a decidir si lo siguen o no. Entonces es importante este tema de influir en nuestros hijos para que no dejen sus estudios y no tengan esos ratos libres de ocio y de que estén buscando juntarse pues con esas malas amistades. Así es. Tú como papá, como cabeza del hogar, como tutor, seas mamá soltera o papá o estén los dos, como ya mencionamos, hay que cuidar las malas amistades de nuestros hijos, hay que mencionarles o hacerles saber sobre su proyecto de vida. Como les dije, en las escuelas lo dejan que ellos lo realicen. Ellos saben que existe, en bachillerato es donde lo hacen, lo llevan a cabo, pero no está de más que si mi hijo pues todavía no va en bachillerato y desde antes ya se me está saliendo del guacal, como dicen, pues le puedo ir hablando de este proyecto de vida, hijo, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Malas amistades, hay que cuidar, papás, con quienes se juntan nuestros hijos. La delincuencia, como les dije, tenerlos ocupados en algo para que no les dé curiosidad experimentar o imitar cosas que ven en la tele, en el amigo, etcétera, en la sociedad en general. Deserción escolar, impulsarlos siempre, hijo, tienes que estudiar. Hoy en día ya prepa es lo mínimo que piden en cuanto a estudios. Si no tienes la prepa no vas a tener un buen empleo. Que muchos dicen, ay, pero mi papá ni secundaria tiene y es empresario. Sí, pero precisamente es algo que pues tenemos que hacer conciencia porque si si mi hijo se queda en la primaria y no logra ser el empresario que quiere ser, entonces debo de poner antes, pues, un alto, ¿no? De decir, no, mijo, ¿cómo que no quiere estudiar? Hay que impulsarlo, o sea, hay que motivarlo, no está de más. No digo que un estudio te dé el éxito en la vida, no siempre es así, pero los mantiene ocupados y al mismo tiempo están aprendiendo, están siendo educados. Entonces, pues, deserción escolar, ¿verdad? Que no impulsar a nuestros hijos. El bullying, comenzamos hablando de este tema. Si mi hijo lo hace, si mi hijo es víctima, pues ya sé lo que tengo que hacer. Si es físico, denunciar. Si es violencia psicológica, pues también llevar a mi hijo a un psicólogo, buscar ayuda profesional. Hay muchas alternativas, entonces hay que evitarlo siendo víctima o siendo el agresor. Relaciones sexuales a temprana edad. No entramos mucho en detalle, pero sí mencionamos a una persona, una alumna, una adolescente menor de edad incluso, que era víctima, que era violentada de forma sexual. Entonces, papás, hay que estar al pendiente de nuestros hijos. No es algo, sí es algo natural, pero no es algo normal, porque sabemos que hay una edad, incluso
Si alguien es mayor de edad y se mete con tu hija que es menor de edad, sabemos lo que puede pasar, se puede denunciar, se puede en un futuro, si ya no les gustó, ya no le pareció a la chica o al chico menor de edad, pues te puede denunciar. Entonces hay que cuidar todos esos detalles y cerramos con esto, o yo llego a esta conclusión. Los padres son o somos, bueno, yo no soy mamá, pero son los responsables de sus hijos y nada más. No es culpa del maestro, no es culpa del tío favorito, no es culpa de Dios, porque incluso algunos culpamos a Dios. Ay, si tú eres tan buena, ¿por qué no cambias a mi hijo? ¿Y tú qué le enseñaste? ¿Tú qué? O sea, ¿qué aprendió en el hogar? Ah, no, en mi casa somos perfectos, somos excelentes personas. Bueno, ¿con quiénes se juntaba tu hijo? ¿Qué amistades tiene? Somos los responsables como padres, entonces hay que estar al pendiente de nuestros hijos. Queremos evitar la delincuencia, la violencia en el hogar. Ya les dimos algunos tips, algunos puntos que ustedes pueden seguir, los pueden analizar y decir, bueno, en 5 puntos estoy bien, pero en uno estoy mal. Entonces, pues hay que identificarlo y pues ayudar a nuestros hijos a que sean mejores, que salgan de esto y es todo. Si tú eres papá y necesitas ayuda o eres tutor y tienes un problema con tus hijos, o eres el hijo y estás teniendo una situación delicada que no puedes hablar con cualquier persona porque no te es fácil abrirte, búscanos en nuestras redes sociales, Rescate en Silencio. Nosotros te podemos ayudar, mándanos un mensaje, somos varias personas que atendemos estas redes sociales y a lo mejor nada más te quieres desahogar, nada más quieres decir lo que estás viviendo o quieres un consejo. No somos personas que te vamos a juzgar, somos personas que te vamos a dar consejos, te vamos a ayudar o en su caso simplemente escucharte. ¿Sale? Muchas gracias. Bye. Bye.